Bueno, vamos a ver un ejercicio de inducción. Ah, Ejercicio de nivel intermedio, pero bueno, para empezar está bien. Bueno, el título, o sea, el título del enunciado hasta aquí: se construye una espira cuadrada con hilo de cobre de 1,5 milímetros cuadrados de sección y se sitúa perpendicularmente en la dirección de un campo magnético que varía en el tiempo de acuerdo con el valor de B, que va como un coseno, en el sistema internacional. Si el área de la espira es 36 centímetros cuadrados, determinar la Fm inducida en la espira y la intensidad de corriente que circula por la espira. Si sabemos que la resistividad del cobre es 1,7 amperio, esto es por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Esto sería 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Bueno, 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Vale, bueno, tenemos ahí las soluciones que nos dan el sistema internacional. Bueno, vamos a intentar, siempre que trabajamos con ejercicios de inducción, lo primero tenemos que ver cuál es el motivo por el que se produce la inducción. Nosotros lo que tenemos es una espira cuadrada, vamos a pintar aquí. El cobre tiene, el hilo de cobre tiene una sección transversal de 1,5 milímetros cuadrados, que yo rápidamente pasamos a unidad del sistema internacional. Dice que se sitúa perpendicularmente en la dirección de un campo magnético externo que varía con el tiempo. Fijaros que campo magnético lo podríamos poner en esta dirección. No estamos forzados a ponerlo de ninguna manera, solo que lo que sabemos es que la espira está colocada perpendicularmente al campo magnético. Lo suyo es que la espira la cerremos, ¿vale? Porque la espira se convierte en un circuito cerrado de longitud cero, la espira es cuadrada, y dice que el campo magnético externo, B de t, se puede poner como 0,02 coseno de 150, esa vez una omega t, de 150, no, será 150 t, perdón. Coseno de 150 t. Bien, vamos a empezar a dar direcciones al ejercicio. Vamos a poner los tres ejes. Siempre que trabajamos con campo magnético, lo suyo es ponernos los tres ejes que vamos a utilizar. En principio no hay ninguna restricción, a no ser de que la restricción no la ponga el problema. Es decir, si el propio enunciado nos dice que el eje, que la espira está colocada en el plano XY o en el plano YZ, pues estaremos forzados, pero en este caso no lo estamos. Así que vamos a poner, por ejemplo, que este fuera ahí, este fuera J y este fuera acá, de forma que la espira se encuentra en este plano. Por lo tanto, el campo magnético va en la dirección Y, que viene dado en Tesla, ¿vale? Y yo creo que no tenemos nada más, vale, perfecto. Nos preguntan por la Fm inducida en la espira. Apartado A, la Fm inducida. Nosotros sabemos por definición de la ley de Faraday-Lenz, bueno, realmente la ley de Faraday nos dice que cuando se produce una variación de flujo magnético a través de la superficie encerrada por una espira, por un conductor cerrado, se produce una fuerza electromotriz inducida, es decir, aparece una corriente inducida. Esta fuerza electromotriz hace las veces de una pila, de una fuente de alimentación. Por eso se mide en voltios, ¿vale? Esta es la ley de Faraday, pero la ley de Lenz nos dice que esta fuerza electromotriz va en contra siempre, este signo menos sería la ley de Lenz, va siempre en contra del cambio. Es decir, si aumenta el flujo, lo que va a hacer la fuerza electromotriz es contrarrestar ese aumento de flujo, y si disminuye el flujo, lo que va a hacer esa fuerza electromotriz es contrarrestar esa disminución de flujo. ¿Vale? El flujo magnético a través de una espira viene dado por, de una superficie, perdón, viene dado por la integral de superficie de B diferencial de S. Como veis, es un producto escalar donde simplemente tenéis que tener en cuenta cómo es B y cómo es S. El vector superficie de esta superficie de aquí es un vector que va perpendicular a la superficie, y en el sentido podemos en principio elegirlo. Así que lo elegiremos para que vaya en la misma dirección y sentido que el campo magnético, de forma que
esta integral de aquí, este producto escalar, me quedaría b diferencial de s por el coseno de 0 grados, que es 1, y me quedaría la integral de superficie. Analicemos entonces. De flujo magnético, el flujo magnético ha de cambiar en el tiempo para que haya una fuerza electromotriz, que es lo que me pide. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que cambia de ese flujo magnético? ¿Qué es lo que hace que ese flujo magnético a través de la superficie cambie? Como vemos, nosotros la superficie se mantiene siempre igual, es decir, esta S se mantiene exactamente igual. Esta S es siempre la misma. Lo que cambia realmente es el campo magnético. El campo magnético es un campo dependiente del tiempo y el hecho de ser, como veis aquí, dependiente del tiempo no le hace no ser uniforme en la superficie, es decir, que sería una constante en la integral de superficie. Esto hay que tener cuidado porque el hecho de que el campo cambie en el tiempo no le hace dejar de ser constante o uniforme en toda la superficie. Lo que ocurre es que con el tiempo va a ir cambiando, pero todos los puntos de la superficie van a estar atravesados en cada instante por el mismo cambio. Realmente me quedaría B por S, donde S es la superficie de la espira, que la teníamos por aquí apuntada de 36 centímetros cuadrados. 36 centímetros cuadrados, que es 0 en unidades del sistema internacional. Como veis, si expresamos el flujo magnético en función del tiempo, como el campo magnético depende del tiempo, yo voy a poder escribir esto como 0,02 coseno de 150t por el valor de la superficie, 0,0036 metros cuadrados. Bien, 0,036 por 0,02, bueno, pues sería realmente, podríamos ponerlo como, esto se podría poner como 3,6 por 10 a la menos 3, que si tú multiplicas por 2 por 10 a la menos 2, te quedaría 7,2 por 10 a la menos 5. 7,2 por 10 a la menos 5 coseno de 150t. Recordemos que el flujo de campo magnético a través de una superficie se mide en Tesla por metro cuadrado, o en algunos libros se podrá ver que es el Weber, ¿vale? Exactamente la misma unidad del sistema internacional, son equivalentes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si ya me impide la fuerza electromotriz inducida, simplemente tengo que hacer la derivada con respecto al tiempo de esta expresión, 7,2 por 10 a la menos 5 coseno de 150t, que bueno, es una derivada muy sencilla, hay que tener en cuenta el signo menos. La derivada del coseno es el menos seno, el 150, la derivada de lo dentro sería 150, entonces sería algo así como menos 150 por 7,2 por 10 a la menos 5 por el seno de 150t. El menos con el menos se me va y esto es lo que me quedaría el resultado. Vale, me da igual lo que dé aquí, no es importante. Lo que está claro es que esta fuerza electromotriz va a depender del tiempo y va a ir como un seno. Es decir, las consecuencias de tener un campo magnético variable en el tiempo que vaya como un coseno, ¿vale? Este sería el campo magnético dependiente del tiempo que vaya como un coseno, es tener una fuerza electromotriz inducida que va como un seno, ¿vale? Es importante entender eso. O sea, al final el campo magnético va a responder, o la inducción magnética va a responder de forma senoidal ante una variación cosenoidal, ¿vale? Tendremos, bueno, pues sería algo así, ¿no? Sería algo con el mínimo aquí tendríamos el mínimo, aquí tendríamos el cero, aquí tendríamos algo así, ¿no? Más o menos. En un caso tenemos un seno, en el otro caso tenemos claramente un coseno. ¿Vale? Este sería la fuerza electromotriz inducida. Es importante que veamos que cuando el campo magnético está disminuyendo, es decir, el flujo magnético está disminuyendo, lo que hace la fuerza electromotriz es provocar un aumento. Ahora vamos a verlo mejor en el sentido de la corriente. ¿Hacia dónde va esta corriente? Si analizamos lo que ocurre en este ejercicio, lo que ocurre realmente es algo muy sencillo, y es que el flujo magnético no podríamos decir que esté aumentando o disminuyendo,
¿Por qué? Porque el flujo magnético va como un coseno de 150T. ¿Eso qué significa? Pues que a veces el flujo magnético en la parte morada está disminuyendo. Aquí el flujo magnético cambia a negativo, es decir, lo que hace el flujo magnético es, en vez de ir a derechas, se pone a ir el campo a izquierdas, sería ese caso, ¿vale? A partir de este punto, el campo a izquierdas empieza a disminuir para volver a ser cero y volver a convertirse en positivo y empezar a aumentar de nuevo. Entonces, no podríamos decir que la corriente la corriente inducida va a ir en un sentido o en otro, sino que vamos a tener una corriente que va a depender del tiempo, su sentido incluso. ¿Por qué? Porque al final la corriente inducida, según la ley de Ohm, no es más que la E inducida partido por la resistencia del cable. La E inducida es un seno, es el 150 por 7,2 por 10 a la menos 5 por seno de 150T. O sea, esto es una constante, que me da igual lo que valga, por el seno de 150T. Y aquí tenemos dividido por la resistencia. La resistencia del cable, aquí tenemos que tener en cuenta que no nos la dan directamente, pero el cable realmente, para hallar la resistencia, tendremos que recurrir al dato de la resistividad. Entonces tenemos que la resistencia de un cable es ρ por L partido por S, siendo S la sección del cable los 1,5 milímetros cuadrados que me dieron al principio. ¿Vale? La resistividad la tenemos aquí, que es el dato de 1,7 por 10 a la menos 8, ¿vale? La longitud del cable sería 4 veces, al ser cuadrada, 4 veces la longitud de la espira. Claro, ¿cómo sacaríamos la longitud de cada tramo de cable? La longitud de cada tramo de cable lo podríamos sacar a través de la sección. Pensad que la sección de la espira es a ver qué es 36 centímetros cuadrados. Entonces, 36 centímetros cuadrados podemos escribirlos como L al cuadrado, porque sería lado por lado en el caso del cuadrado, de donde L te dice que son 6 centímetros, es decir, el lado del cable son 6 centímetros. Por lo tanto, esta L son los 6 centímetros, 0,06 metros. ¿Vale? Nada, ρ L y ahora sería ρ L partido por S. O sea, que habría que dividir por la sección. La sección del cable la tenemos por aquí, que es el 1,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Vale? El inconveniente de este ejercicio es que no nos dan directamente la resistencia del cable, tenemos que sacarla a través de la expresión de la resistencia de un cable, ¿vale? De longitud C de sección S, pero como tenemos la resistividad, el hecho de tener la resistividad nos da el dato S, nos está dando la pista de que la resistencia la tenemos que calcular a partir de ahí. ¿Vale? Lo importante de este ejercicio es entender que no podemos hablar directamente de en qué sentido va la corriente inducida, porque la corriente inducida va a tener un comportamiento senoidal. ¿Veis que tenéis un seno de omega t? Al final, si tú haces toda esta cuenta de aquí, te va a quedar un número, que me da igual el número que te dé, pero al final lo que vas a tener es un seno 150 de t, ¿vale? Que es justo lo que tenemos aquí. O sea que al final vamos a tener un comportamiento senoidal que va a hacer que la corriente inducida, como hemos visto en morado, en negro, cambie de positiva a negativa, de negativa a positiva. ¿Qué significa positiva o negativa? Positiva o negativa significa que vaya en un sentido o que vaya en otro. ¿Vale? Así que bueno, esto es todo y vamos a por otro más. ¿Vale? Venga, perfecto.